Biofrecuencias. Bienvenidos a este espacio de opinión donde buscamos expandir juntos las maneras de comprender la vida biológica. Deforma con vibraciones ondulantes el viento hoja de mi árbol, tal como tensan sus aguas las medusas al hablarme. Continúen moléculas las danzas entre valles y crestas remolineantes, a pesar de mi sordera, que en algún momento el tímpano acallado responderá a sus cuánticas insistencias. Canten piedras entre ríos, jilgueros entre semillas crujientes, ranas y grillos húmedos, coyotes y búhos somnolientos. Canten voces del desierto, canten guitarras callejeras, hasta que mi palpitar se alinee con el rítmico sentir de la unicidad cósmica. El día de hoy tenemos ni más ni menos que al León Plaza Corona. Es quien ha estado produciendo y quien ha hecho la música para este programa. Como siempre lo estamos con bomba y platillo anunciando. Entonces para nosotros es un verdadero placer y un gusto que estés aquí con nosotros. Como siempre. Yo, Josué Espinosa. Y yo, Ricardo Ramírez Maciel. León, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Por fin. Lo que nos trae el día de hoy es la música y lo que tenga que relacionarse con la vida. Así es. La pregunta de cajón, para ti, ¿qué es la música, León? Para mí la música es simplemente una forma de expresión que tiene como resultado ondas mecánicas. Así si lo quieres ver en la forma más pura. ¿Por qué? Y es algo que estuve pensando mucho recientemente. Culturalmente, pues podemos decir muchísimas cosas de la música, ¿no? Si lo definimos la música por las notas musicales, que incluso dentro de nosotros humanos varían dependiendo de la cultura cuáles son las notas musicales, ¿no? Podemos hablar de ritmos, pero a fin de cuentas hay compositores incluso dentro de nuestro conocimiento occidental de la música como Bach, que varían mucho el tempo y varían mucho pues su estructura de composición, que no necesariamente sigue un ritmo o una estructura que se repite. Entonces, en lo más básico, a mí me gusta pensar en la música como una onda mecánica y ya después pensar en las cualidades de la música, tal vez como pues, lo que otra gente definiría como música, ¿no? En las notas, en la estructura, en el tempo, en todas estas cosas que conforman la música, pero que no necesariamente son la música, y sobre todo porque en cuestión de biología, pues no todas las especies interpretan la música igual, ¿no? Pues aparte la cuestión de intentar justificar cómo es que escuchan la música y si es que escuchan música y si es que es parte de su cultura o si es un impulso o pues, cosas que ahorita vamos a empezar a discutir más a profundidad, ¿no? Pero entonces, ¿qué onda con la mecánica? ¿Por qué no decir que son, bueno, yo pude haber empezado son ondas electromagnéticas, física y demás, pero entonces, ¿por qué mecánica? Ahí te va. Es algo que estaba pensando y aparte se me ocurrió en la mañana solamente decir mecánicas, porque la música, pues es un medio que todos conocemos a través del aire, ¿no? O ya en su definición, hay gente sorda que pues puede oír a través de las vibraciones de algún medio, ¿no? O sea, pues cualquier material. Pero estaba pensando acerca de cómo escribimos música. Pues claro, puedes decir es música porque sabemos interpretarlo como música, ¿no? Esa hoja pues que tiene las notas negras, las notas blancas, la clave de sol ahí, y que tu exacto. Pentagrama y que no sé qué. Exactamente. Pero pensando en el valor de la música, pues no puede ser eso, que si quieres tú decirlo como son las ondas electromagnéticas rebotando en una hoja de papel para pues que nosotros podamos interpretarlo luego como música, o sea, luego convertir eso en un medio de ondas mecánicas que podemos recibir, ¿no? Porque claro, la música escrita o la música en medios visuales necesitas tú interpretarla a través de
un medio fluido, pues para que sea a fin de cuentas algo que puedas entender universalmente. Siempre y cuando no sea a través del sonido o de las vibraciones, tú necesitas tener un conocimiento previo de qué es lo que significan esos puntitos o qué es lo que un flash te está diciendo para interpretarlo como música, ¿no? ¿Y cuál entonces es la estructura mecánica o el proceso mecánico? Claro, pues son vibraciones que mueven masa, básicamente. Es lo más básico, ¿no? Eso es la música. Así es. Es un sonido, entonces. Es un sonido. Vibraciones que mueven la masa. Que mueven masa. Y para eso se necesita fuerza. Para eso se necesita fuerza. Y el medio. Y un medio. No importa que sea acuoso, no importa que sea el viento, no importa Así es. el medio. Puede ser la tierra, y si tú aplicas suficiente fuerza en la tierra y se mueve, y otro ser vivo o cualquier cosa lo puede recibir y lo puede interpretar esas vibraciones, eso ya es el medio en el que se puede reproducir la música. Wow. Bueno, estás diciendo muchísimas cosas que podemos sacar aquí en el programa, pero Claro. bueno, lo primero es cómo sentimos la música. Si nos estás diciendo que la música es ese sentir a través del medio que llega hacia nosotros, ¿qué maneras tú conoces de escuchar la música? La más básica, obviamente, son los oídos, ¿no? Pero incluso hablando de, bueno, o que no escuchamos únicamente con los oídos, ¿no? También con partes de la mandíbula. Si vas a un concierto en vivo, pues sentir el grave en el estómago, en el pecho, incluso en las rodillas, ¿sabes? Que se mueve el piso, ¿no? Pues eso es súper importante entenderlo, pero también lo más básico, y fue algo que ya se ha hablado en este podcast, porque aparte es algo que vimos en clase de Ricardo, yo que fui alumno de Ricardo en la preparatoria, y es la irratibilidad que tiene el sonido como un medio hacia una persona. Eso es lo que es universal, es decir, gracias a que el sonido y todas las vibraciones irritan y reaccionan con mi cuerpo, es que yo puedo interpretar la música. Por ejemplo, si tenemos un beat y está a un tempo constante, mi cuerpo va a cambiar, probablemente ajustándose a ese tempo. Y eso solo puede suceder porque se irrita mi cuerpo. Es decir, aparte de que recibe esa información, también reacciona, ya sea en el cerebro o incluso, pues no sé, si te da escalofríos, pues en algún nervio de la piel o cualquier cosa, pues es no solamente el aire o lo que interpretan tus oídos, ¿no? No solamente se siente ahí, es como toda la reacción que tiene en tu cuerpo. Bueno, sí, en esto que estamos platicando ya has mencionado varias cosas que pues yo la verdad yo no soy músico, yo no conozco de música, pero por ejemplo los tempos o de que las notitas que tienen que ver con esto que nos estás diciendo, pues la música no necesariamente necesita todo ese bagaje técnico detrás para que en realidad sea música, ¿no? En la naturaleza, ya lo habías mencionado hace un momentito, pero me parece interesante el cómo interpretas la música de la naturaleza. Por ejemplo, el escuchar la lluvia puede ser una sinfonía para unos, pero luego escuchar las olas del mar es una agonía para otros, ¿no? Es meramente interpretaciones de la persona. ¿Tú cómo has vivido la música? Para mí la música es interesante porque empecé, pues mi papá es ingeniero de audio, entonces en el término de la industria siempre estuve muy cercano a lo que es la industria de la música, y en general en mi casa, tanto mi papá como mi mamá, pues son personas muy musicales, siempre les ha gustado mucho la música, siempre les ha gustado mucho la música en vivo, y para mí el tomar un instrumento, curiosamente, fue un poco a través de ellos, pero fue también una curiosidad que me entró a mí por... ni me acuerdo bien por qué razón, porque ninguno de ellos es músico, o sea, solamente les gusta la música, y realmente tampoco es como que hubiera presión o hubiera, pues no sé, que una clasecita de música para que aprendieran, ¿no? Y es un interés que me surgió, entonces me acuerdo lo primero que hice de música fue en GarageBand, como haciendo cositas ahí en el iPad con el piano y así, ¿no? Y ya luego compré mi guitarra
guitarra y empecé a hacer música, pero para mí siempre fue primero hacer música para mí y creo que todavía sigue siendo mucho hacer música para mí, no necesariamente imitar música, o sea, no sacar covers necesariamente. Siempre desde que agarré el instrumento, pues intenté hacer lo mío. Eres un músico innato y además enamorado entonces de la música, porque si no quieres Sí, estar haciendo música para nadie, sino para ti mismo, es porque a ti te llena, así te llena el es. espíritu, tu alma, el estar haciendo música. Así es. Y también siempre me ha servido como de, pues para confrontarme un poco y también para profundamente investigar qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que estoy pensando y a fin de cuentas como un desafío también para ver qué es lo que soy capaz de hacer creativamente, hasta de dexteridad, ¿no? De los dedos, de decir hasta dónde puedo llegar sin cansarme, cuánto puedes tirar los dedos, qué es lo que puedo tocar, qué es lo que puedo hacer, ¿Hasta qué es lo que dónde puedo... puedes llegar? Exacto. Sí, siempre, pues me gusta que sea un desafío para mí, ahí es donde digo, es para mí. Y me encanta hacerlo, pues ya lo enfrente de otra gente, ¿no? Como público, me encanta tener público y todo, pero hay ciertas cosas que guardo para mí, pues son mi competencia conmigo mismo y es algo que ahí separo un poco, ¿no? ¿Qué sientes al hacer música? Pues no, es que esa es la cuestión, pues pueden ser cosas completamente diferentes, pero siempre es como poner atención de una manera que no se puede hacer de ninguna otra forma. O sea, no te puedes sentar y pensar qué es lo que estás sintiendo de la misma manera que puedes decir esta melodía o este sonido es lo que está representando lo que estoy sintiendo. Es algo diferente y es algo que se me hace interesante también explorar en la naturaleza porque el otro día estaba pensando acerca de la genialidad, ¿no? O sea, ¿qué es la genialidad? Y sé que hay animales como las ballenas que pues pueden hacer, bueno, no es solamente que puedan hacer, sino que reconocen melodías y luego si les gusta una, pues cambian y esa es la melodía que traen durante su viaje, ¿no? Y pensando un poco acerca de la genialidad, pues es una pregunta bien difícil porque el por qué surge no solo nuestros gustos, sino el poder reconocer una genialidad en el trabajo de otro o en el mío. Es como algo universal, yo creo que tenemos todas las especies y va un poco más allá de las palabras porque es algo que tenemos, yo creo, desde que nacimos y es un impulso natural, aunque pues ya después se va formando un poco con el gusto y mientras más cosas ves y mientras más cosas escuchas, tal vez puedes empezar a definir un poco lo que para ti es genialidad, pero lo que es genialidad como tal, no sé, nunca he escuchado a alguien que lo pueda decir y yo tampoco podría decir qué es. Tú en tu vida diaria y fuera de la música tradicional, ¿no? Ya producida, ¿qué tan cercano eres a estos sonidos, a esta música natural? Se empieza a escuchar cualquier sonido, un pajarito, la lluvia, fuego, lo que sea. Tú ya lo estás sintiendo como música, incluso tú ya le puedes dar como cierto nivel, ¿no? Para transformarlo en otro tipo de música a partir de eso. Sí, pero también para mí es un poco también darle el espacio. O sea, no siempre es como que estoy pensando, esto puede ser música o no, ¿no? Pero sí, incluso las cosas que no considero música o que pueden pasar como la lluvia, por ejemplo, que a veces sí puede ser que yo sienta como que es música, ¿no? Que tiene una intención dentro de mi vida y que lo puedo interpretar como una emoción porque pues no se queda muy bien con ese día en específico, ¿no? Y me hace cambiar de ánimo. Pero incluso escuchar, no sé, el movimiento de las hojas de los árboles, ¿no? De repente cuando hay un día con mucho viento, escucharlo y hablando de la irritabilidad que tenemos, la manera en la que nos afecta, incluso si no lo reconocemos como música, como, o no le ponemos la atención como para hacer música, pues siempre es algo que está presente y que es algo bien importante reconocer su importancia porque en especial en la ciudad muchas veces pues estamos expuestos a muchísimo ruido que no sabemos interpretar, ¿no? Que nunca hemos escuchado en la historia de la humanidad, que nunca ha existido ni siquiera en la historia del universo, ¿no? Pero además que pierde el sentido, ¿no? O sea, Exactamente. nos quita los pies de la tierra al estar escuchando tantos automóviles y construcción acá y esto acá y esto acá. Yo creo que sí hay diferencia en la ciudad con un pueblo, un rancho, la naturaleza, lo que quieras. Absolutamente. No solamente es el tipo de ruido, yo creo que también es
cómo le damos sentido a ciertos momentos de ruido, porque claro, puedes decir, no, pues el sonido de los coches, que terrible, ¿no? Y todo el tiempo estoy escuchando esto en la ciudad, pero luego igual puede llegar una persona fanática de los coches y te dice, no, es que este motor cómo suena y impresionante, ¿no? Y así, entonces, tanto como lo que tiene que ver con nuestra biología y los sonidos que hemos escuchado y que nos pueden calmar o nos pueden hacer sentir muchas cosas, incluso miedo, ¿no? Si oyes de repente un coyote en la noche, pues vas a reaccionar de alguna manera, incluso si está lejos o no lo puedes ver o sabes que no va a interactuar contigo, pues es algo a lo que tu cuerpo reacciona. Que resuena en ti de alguna manera. Exactamente. Yo me tengo que regresar a fuerzas para vincular o reconectar con esto que estás diciendo ahorita. Cuando mencionabas que no es más que el impulso de una fuerza en un medio que termina por irritarte o hacerte reaccionar, lo cual está maravilloso, pero luego relacionándolo también con eso que decías de que pues es que no sé por qué lo siento o qué me provoca o por qué lo está provocando, me remite a algunas piezas. Yo siempre he tenido muchísima aberración con los violines. Con los violines. Sí, y a mí eso me hace, el corazón empieza a vibrar de una forma tan particular que sin saber ni por qué, esté en el estado de ánimo que esté, puedo estar así eufórico, contento, como sea, termino llorando. Es decir, termina vibrándome tanto y llegándome tanto que digo, ¿qué es esto? Y me invade y esté haciendo lo que esté haciendo, me tengo que desconectar para ponerme a chillar, porque ya no hay otra manera de expresar lo que me está haciendo sentir o la vibración que estoy sintiendo. De repente, de verdad, he tenido que apagar la música porque, a ver, ahorita no tengo tiempo de estar escuchando estas cosas. Que se relaciona con lo que dices ahorita, cómo estas fuerzas que se transmiten a través de un medio, cómo pueden entonces vincularnos o desvincularnos, porque entonces yo me puedo vincular o sentir muy cercano o hacerme sentir ciertas vibraciones de tal manera que pues me pueden poner contento, eufórico, me hacen llorar, u otras es no quiero escuchar eso. Sí. Es decir, hay momentos en los que digo, hay tanta saturación en la cámara sonora que se bloquea mi cerebro. ¿Qué es esto? No le puedo prestar atención a tantas cosas al mismo tiempo y entonces mejor me desvinculo, me desconecto. Y también me lleva a fuerzas a la importancia de las cosas que decimos y cómo las decimos. Incluso cómo las pausamos o qué le imprimimos, dónde ponemos el acento o qué estamos tratando de dar a entender, porque también con lo que decimos y dejamos de decir generamos vínculos o desvínculos. Sí, absolutamente. Y es prácticamente de la misma ecuación. Me estoy ahorita enfocando solamente en la especie humana. Sí. Ya después nos iremos a la parte de los demás, pues hasta de lo no biológico. Exactamente. Porque si la lluvia está emitiendo fuerza y vibración y eso está generando que yo lo sienta, también la lluvia o también la roca me está comunicando. Sí. Y yo soy el receptor. Sí. Ahorita que decías del violín, claro, me surgió ahorita otra vez la idea de hay sonidos que pues tal vez esto es como muy relacionado con la psicología, ¿no? Hay sonidos que se asemejan a ciertos sonidos de la naturaleza que estábamos acostumbrados a escuchar. No sé si el violín lo escuchas y aparte está en un rango en el que estábamos acostumbrados a escuchar a un bebé llorar, pues hay una carga emotiva que relacionamos biológicamente con ese instrumento, con ese rango de notas, con esos armónicos, con esa identidad del instrumento o de la música. Y luego también, pues claro, con los humanos ya no se trata solamente de los sonidos y que nos haya sido útil y que ha sido suficiente por toda la historia de la vida, ¿no? Pero también hablamos del lenguaje. No solamente intencionamos las cosas con los sonidos que generamos, sino también con las cosas que decimos. Es bien interesante intentar como compositor crear esa conexión de las cosas, ¿no? Sí, bueno. ¿Qué tanto del cómo te sientes indirectamente? Porque pues puedes estar triste y dices, bueno, yo quiero componer una canción feliz, pero ¿tú crees que si tu estado de ánimo vas a generar esa impresión en la música aunque no sea lo que estás tú deseando? Absolutamente. Aquí también es donde empieza un poco la discusión acerca de la teoría musical, ¿no? Porque dentro de la teoría musical, pues tú escuchas que ciertas cadencias, ciertos grupos de nota que llamamos escalas, te dan ciertos sentimientos o ciertas tonalidades, ¿no? Una escala menor te va a dar una sensación pues un poco más melancólica y una escala mayor te va a dar una sensación más alegre. Pero
Curiosamente, algo que he encontrado yo componiendo, porque tampoco escuchando música me clavo mucho en qué es, si es menor, si es mayor, qué acorde es. Solo la disfrutas y ya. Exacto. Componiendo, en cambio, como si intento recrear ese sentimiento con un instrumento y con las notas que están a mi disposición, sí he notado que incluso cuando intento utilizar todos los recursos como una escala mayor o una cadencia más rápida para que sea como más feliz, pues aún así puedes terminar con un resultado pues más melancólico o lo que sea que tú estés sintiendo en ese momento, ¿no? A menos que te deslindes completamente del sentimiento y que pues teóricamente hagas una canción que va a sonar feliz y pues que luego es una canción plana, vendible. Luego que... se siente mucho, ¿no? Cuando Sí, una canción exacto. no tiene esa alma, Sí, se claro. siente muchísimo. Y tiene que ver con eso porque a fin de cuentas cuando tú lo intentas hacer desde el sentimiento y desde pues este confrontamiento que tienes como compositor, pocas veces vas a utilizar únicamente la teoría, ¿no? Y pocas veces vas a realmente pensar y hacer estrictamente lo que te dicta la teoría o lo que te dictan las tendencias, ¿no? O sea, no necesariamente tienen que ser tendencias de, es que quiero que sea lo más pop y que suene en todos lados, ¿no? Tendencias hay en todos lados. Y claro, el resultado, siempre estás experimentando sensaciones diferentes. Entonces, va a haber un pedacito de cadencia, va a haber un respiro que des en cierto momento que va a cambiar la intención con la que tocas, con la que compones, con la que escuchas también. En principio es esta capacidad que tienen las industrias de generar esa música que sea vendible, independientemente de que si se hace o no se hace con espíritu o con el corazón. Es decir, yo quiero que sea tendencia tecnológica en el momento para la banda y dale, no me importa que no la sientas. Hazlo bien técnico, pero que pegue. Y hay que vender. Sí. Eso sí es posible también hacer eso. Sí, claro, pues, es posible. Con lo que nos estás diciendo. Es más, es tan posible que ahora ya lo puedes generar con una inteligencia artificial. Hijo, bueno, ahorita nos metemos Pero ese ahorita... rollo. Ahorita nos metemos ese rollo que está terrible. Sí. Terrible, pero bueno, para mí, en relación a lo que estamos planteando, pues, que absolutamente. Hay una diferencia. Yo no quiero saber si es buena o mala, pero hay una gran diferencia. Sí, hay una gran diferencia. Y por el otro lado, me generó entonces esta pregunta de si tú estás viviendo o sintiendo de cierta manera a la hora que estás componiendo, ¿cómo haces para retomar una canción que dejaste hace 8 días para tratar de volver a estar como en ese estado de ánimo en el que tú la estabas generando para retomar, para que se mantenga pues esa secuencia que ya traías? Curiosamente, no sé si es para todos los compositores, ¿verdad? O para todas las personas, pero yo así he hecho muchas canciones para mí que he empezado, o sea, hubo una que acabo de terminar recientemente, creo que ya la terminé, pero que empecé a escribir hace 6 años, tal vez, y hasta hace poquito, con unas experiencias que viví hace poquito, pude terminar. Y no tienen nada que ver, pero es un sentimiento similar, pero aparte de eso, me hace como repensar en esas cosas que estaba pensando antes, cambiarles en significado un poco, volver a explorar, y eso a fin de cuentas es algo que creo que la música tiene, y no solamente la música, ¿no? Con todos nuestros sentidos lo tenemos, como volver a reconocer a esas sensaciones, esos olores, esos sonidos, esas melodías, y tal vez si en algún momento fue parte de tu vida como muy marcada, luego ya en la adultez o en cualquier otro tiempo después, ya es melancólico, ¿no? Porque tomas ese sentimiento de diferente manera. O sea, como que lo vas construyendo poco a poco con el tiempo sin que nadie te esté apresurando. Siento que es como atemporal esta construcción que se tiene de esa canción en específico, al menos en este ejemplo, pero creo que va para muchísima de la música, que puede ser que en ese momento te sentías de tal manera, pero en este momento es algo similar, pero no es lo mismo, además que tú ya no eres el mismo de ese momento. El cómo vas construyendo estas melodías de estas canciones. Sí, y no se descarta, porque, y es algo que, no sé si te acuerdas, Ricardo, en donde estudiamos en la preparatoria, pues hacemos un proyecto que se llaman guías integradas, ¿no? La última se trata del amor, y uno de los temas dentro de mi ensayo del amor, era la mudanza, y algo que pensé durante todo ese capítulo de ese ensayo fue que tu relación con otra gente cambia, tu forma de sentir y tu forma de pensar puede cambiar, y tú te puedes mudar de ciertos lugares, pero esos lugares siempre van a estar ahí, y puedes revisitarlos incluso cuando ya cambiaron.
incluso cuando ya no significan lo mismo para ti. Entonces, pues son cosas de... Claro, tienen que ver con la música en este contexto porque de esto estamos hablando, pero son cosas que pues todo el tiempo estamos viviendo y todo el tiempo nos estamos mudando de lugares, de conversaciones, de sentimientos y que podemos retomar, tal vez diferente, tal vez igual, tal vez todavía no nos hemos mudado, entonces estamos en el mismo lugar, ¿no? Pero sí, y a veces son cambios muy drásticos, o sea, tú decías, es algo progresivo la composición de canciones, ¿no? No necesariamente tiene que ser lento ni progresivo, a veces va de golpe y va de una, o a veces son varios golpes, o a veces es un proceso al que le metes muchísimo tiempo y mucho pensamiento y mucho cuidado, y pues sí puede ser como de forma más lineal, ¿no? O que a veces se tiene que dejar. O que a veces se ahí tiene queda que la dejar, rola. Y, No pude hacer más. Claro, lo dejas, pero ahí sigue. Entonces en Claro. algún momento tal vez lo puedes retomar y lo terminas. Qué bonito. Eso es la música, vinculado música. con la vida y la Así psicología y todo junto. Como todo es, todo junto. Como todo es, exactamente, todo junto. Nada se puede separar. Ese es un maravilloso ejemplo de la biología con la música. Todo es todo junto todo el tiempo. Sí. Ahí no hay fragmentación. ¿Tú crees que existe una diferencia entre la música y el sonido o los ruidos? Sí. ¿Cuál es? La intención. Porque cuando uno habla de sonidos, uno habla de cosas que suceden porque sí, ¿no? O sea, está lloviendo. Ah, pues está lloviendo. Es el sonido de la lluvia, es el resultado de que está lloviendo. Cuando tú hablas de música, puedes decir, ah, está lloviendo. Pero incluso si tú, aparte de que está lloviendo, estás cantando, estás algo y estás reaccionando con esa música, hay una intención que se puede conectar con el sonido que está sucediendo, o puedes utilizar ese sonido como es en el ejemplo de pues, la música, sobre todo hip hop, ¿no? Que usa samples y cosas así. Sí creo que hay una diferencia, es la intención. Pues sí queda como para interpretar de cada persona de cuándo ese sonido es música o cuándo es solamente un sonido. De alguna manera se contradice con lo que estábamos diciendo al principio de la impresión de la fuerza en un medio para que llegue a un receptor. Sí. Tú acabas de poner el mismo ejemplo de la lluvia. ¿Tú crees que la lluvia pueda tener una intención? No creo que la lluvia pueda tener una intención, pero creo que la lluvia puede modificar la intención con la que uno recibe o con la que uno proyecta los sonidos que reproduce luego para complementar su música, ¿no? Entonces es intención e interpretación. Así es. La lluvia no puede tener intención. Sí, claro, la pero música... yo sí puedo tener una interpretación de la emisión o del sonido que hace la lluvia. Sí. Entonces, aunque ella no tenga intención, mi recepción o mi interpretación lo puede convertir en algo musical. Sí. Ok. Así es. Bueno, esta interpretación que mencionan también ocurre en la naturaleza, que ya lo mencionas al principio, pero me gustaría ahorita más entrar a ese terreno. Tú que has vivido de música o sonidos y animales. De entrada eres un animal. Sí, todos somos empezar, animales. Exacto, pues. claro, para empezar, pues somos animales. Justamente. Con lo que decías hace rato, entonces yo podría decir o interpretar que el sonido y el ruido, como no está intencionado, entonces no es música. Lo que le convierte en música es la intención o la interpretación de la especie humana. Pero ahí ya tengo otra bronca, porque entonces, ¿cómo un ave puede intencionar la emisión de un sonido sin que necesariamente sea música, pero a la hora de que lo recibe otra ave que ya está reaccionando, ya no es música? Nomás porque la especie humana no lo estamos diciendo. Pero no sé si entre ave y ave si hay música entonces, porque hay intención y hay recepción. Exactamente, ese es uno de los desafíos más importantes para entender la música de la biología, porque creo que la forma más sencilla que tenemos de comprobar que para los pájaros y para los gatos y para todas estas otras especies también tiene una intención es el ritmo, que es como el ejemplo, hay más ejemplos, pero es el ejemplo que más claro nos da, porque para que una especie pueda entender el ritmo, tiene que predecir el movimiento y el sonido que va a escuchar. O sea, es decir, no está reaccionando solamente a lo que está escuchando, sino a lo que va a escuchar. Y esto dice que ha habido muchos intentos y experimentos y debates alrededor de si los animales pueden entender el ritmo, y sí hay muchos animales que pueden, hay otros que no. Sobre todo creo que esto ya no estoy muy seguro, porque son cosas que se siguen explorando y que, pues, que a fin de cuentas son interpretativos, porque pues, no podemos estar dentro del cerebro de un animal, pero... Qué bueno.
claro que no. Pero si tú, por ejemplo, le pones una canción a un cotorro, que los cotorros, pues sí sabemos que escuchan música y que la entienden, y tú, por ejemplo, le reduces el tiempo, o sea, la reproduces más lento, el cotorro se va a adaptar a ese tiempo. Y eso quiere decir que no lo está grabando como en su memoria muscular, sino que está comprendiendo cómo es que funciona el tiempo y cómo está afectando no solamente al tempo, sino también a la melodía, ¿no? Cómo se alargan las notas y cómo pues cambia esencialmente toda la canción. Y creo que de ahí podemos de alguna manera empezar a visualizar cómo es que se genera una intención en cómo reproducen los sonidos y cómo también interpretan los sonidos los demás animales, ¿no? Porque pues hay una expectativa sobre lo que se va a oír y creo que de ahí puede surgir como todo el planteamiento de la intención. Entonces una ballena no canta, emite un sonido. Bueno, claro, para nosotros que tenemos lenguaje y que podemos, más bien decidimos distinguir entre cantar y hacer un sonido, pues ya queda dentro de nosotros decir, ¿no? Pero ahí lo interesante y otra vez como lo que hablábamos de genialidad es si pueden reconocer una melodía que les gusta más que otra y cambiar e imitarla o generar sus propias melodías, pues entonces también tienen una intención y también están entendiendo la música tal vez de manera diferente que nosotros. Ok. De hecho, muy bien. Hay animales fuera de los cotorros, ¿no? Como ratones, creo, que sí entienden la música y pueden hacerlo de entender los tempos, pero en ciertos intervalos más rápidos o más lentos, variando de la especie, pues ya el por qué, no sé, no estoy seguro, ¿no? Puedes decir, no, pues que tiene relación con los latidos del corazón, ¿no? Con qué ritmo de vida están viviendo también, ¿no? Pero sí varía y yo sé que sí es cantar porque yo lo estoy diciendo en lenguaje humano y para mí eso significa. Ya fuera de eso, híjole, está muy cañón decir si sí es, si no es, pero yo desde mi lenguaje humano y desde mi entendimiento yo lo entiendo como cantar. Muy bien, justo te fuiste a donde yo quería que cayeras y me parece perfecto. La interpretación del canto es meramente humana. Así es. Por tanto, ellos están emitiendo sonidos. Sí, ellos están Nosotros y también. tal vez no es ni siquiera que estén emitiendo sonidos, ¿no? Porque también sonidos para nosotros significa algo que A lo mejor para ellos no. pues a lo mejor no, definitivamente no, porque no entienden el lenguaje humano. Ni nosotros Igual, el de ellos. Exactamente. Ok, maravilloso. Te estoy llevando hacia la fragmentación del pensamiento occidental, ¿eh? Perfecto. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre la música reconocida por el mundo occidental, por el pensamiento occidental, versus la música, o a lo mejor ni es música, es puro ruido, el que están generando comunidades tribales, el tamborileo que no tiene ningún sentido para nosotros, los que nos encanta escuchar a Mozart, o a los que nos gusta escuchar la cumbia, pero entonces eso no parece cumbia, o si es una rola de los corridos tumbados, pero ellos yo no sé qué están tamborileando. ¿Qué diferencia existe entonces? ¿O no existe la diferencia? Lo que estoy pensando es que si no reconocemos como especie humana desde un pensamiento occidental que otras especies están generando música porque lo están intencionando y porque están haciendo una interpretación de eso, entonces quien está categorizando a la música somos nosotros. Entonces yo voy a definir como persona de pensamiento occidental qué es música y qué no es música. Fíjate hasta dónde me voy a ir, qué es arte y qué no es arte. Entonces, si es un tamborileo arrítmico que no se sabe ni de dónde ni para qué viene, está combinado de repente con 3 zapateados, con 3 toquidos del cuerpo, eso ya no es música, es una emisión de sonidos ahí, sin acordes, sin ritmo, sin nada. Entonces eso ya no es música, más que lo que yo categorizo. Se me acaba de ocurrir el ejemplo perfecto porque pues hay un ejemplo muy claro, ¿no? Los mantras son arrítmicos, son, ahí sí hasta podrías decir, son simplemente sonidos que se están reproduciendo y que pues ahí se quedan, ¿no? El chiste es que se estén reproduciendo todo el tiempo y hay hasta la discusión de ¿es música? ¿Es una práctica simplemente espiritual que no está relacionada con la cultura de la música occidental? Definitivamente, bueno, hay mantras occidentales pues, pero tal vez no están comprendidos como música. Y claro, ahí igual me zafo yo de la pregunta porque... No te zafas, nada. porque
pues igual yo puedo decir, no, pues es que yo sí lo escucho como música, ¿no? Y le doy otra vez esa intención de escucharlo como música. Y por el placer tiene mucho que ver con el placer también la música, porque volviendo como al tema de los autos y eso, si un sonido no te da placer, es muy difícil convertirlo a música o entenderlo como música, incluso si sabemos culturalmente qué es música, porque como tú decías, lo bloqueamos, ¿no? Decimos, no es demasiado ruido, es demasiado no sé qué, y lo voy a bloquear de mi cerebro y pues lo voy a ignorar. No significa para mí un cambio real del sentimiento. Existe un bloqueo emocional que no te permite interpretarlo como música. En el caso de otras culturas, ya no solamente estamos hablando de lo que te hacen sentir los sonidos, ¿no? Si es que los quieres interpretar como música o no, también estamos hablando de cuestiones de división y de categorización de otro grupo de personas, así como categorizamos diferente a otro grupo de animales. A fin de cuentas, yo personalmente no creo que haya una diferencia entre la música de culturas, porque aparte algo que a mí me encanta es escuchar música, independientemente de quién la haga o de dónde. Y ya yo después con mi gusto puedo definir las cosas que me gustan o que no me gustan, que me causan placer o que no me causan placer. Y en mi vida cotidiana, si está reproduciéndose música que alguien considera música y que a mí no me está causando placer y que yo no le estoy tal vez prestando la atención o que yo me estoy bloqueando emocionalmente para no distinguirla como música, pues entonces ya ahí ya no es música para mí en ese momento, no es ruido. Entonces sí tiene que ver con una taxonomía. Absolutamente. Con una estructura, una categorización, una sí que no, yo digo, hasta dónde dicen, quién está generando este consenso y cómo lo estamos generando, por qué y para qué, y a partir de ahí entonces vamos a tomar una postura. Sí, y curiosamente para mí, y es algo que hablábamos al principio, como pues yo intento como hacer las cosas universales, ¿no? Porque ya es un intento fallido, ¿verdad? Porque me queda claro que sí. Lo universal no existe. Exacto, lo universal no existe. Pero intentar, y es más, nos hemos dicho muchas veces ahorita en esta conversación, hay momentos en los que no es música cierto sonido, ¿no? Dependiendo de la disponibilidad emocional de atención que tengas. Y hablando como de esa categorización y de esa taxonomía, también creo que hay momentos y hay complejidades que no podemos entender dentro de la música, pero que aún así podemos reconocer y podemos estar emocionalmente conectados, que hace todavía más difícil el intento de definir qué es la música y qué no, ¿no? Ahí pues hay muchísimo tiempo de que podríamos pasárnosla discutiendo. Sí, y qué bonito, yo creo que Sí. al final de cuentas eso es lo maravilloso. Con esto que hemos estado platicando, inevitablemente se me viene a la mente la película de Bailando en la Oscuridad de Björk y cómo... No la he visto. Pues véanla, por La voy a ver. favor, tú y todos los que nos estén escuchando, Sí. porque cómo es capaz ella de una máquina que está triturando metal, lo convierte en música. O sea, para alguien podría ser un ruido completamente, para el que está trabajando a lo mejor ya estoy cansado de escuchar este mismo y sin embargo ella lo retoma para hacerlo música. Y la intención o todo lo que ella acomoda es para que sea armónicamente audible y maravillosamente placentero, pero sigue siendo algo súper cotidiano. En ese sentido es cuando creo que sí tiene que ver con esta complejidad de la emisión, la interpretación, la intencionalidad, el estado de ánimo, lo que a mí me remite, porque a lo mejor algo que a mí todo el tiempo para mí ha sido como pues pesado o sufrimiento, entonces si de repente me lo vuelves a traer, me va a remitir a ese sentimiento terrible y entonces no lo quiero escuchar, me quiero desvincular de eso. Sin embargo, tanto me quiero desvincular que sigo vinculado, porque Sí. si no, no me generara conflicto. Claro. Y en ese sentido también va entonces el acercamiento que tenemos hacia la naturaleza. Por ejemplo, hemos hablado mucho de cuando las personas tienen miedo a ir a un bosque a oscuras en la noche, pero porque los sonidos son completamente diferentes en el día. Pues claro, pero porque hay sol, hay una intencionalidad, hay otros sonidos, Sí. hay otras cosas que están ahí, las que te están circulando en los sentimientos, en el corazón, en el alma, y que a lo mejor a ti desde chiquillo te dijeron, ahí no tienes que estar, no Sí. tienes que entrar, y tú lo relacionas con algo negativo, pero a lo mejor te está generando algo tan placentero que te estás perdiendo del gusto nomás porque alguien te generó esa impronta. Y puede existir ese
sobre estimulamiento. O sea, definitivamente hablando también de música de otras culturas, pues tal vez para ti te está sobreestimulando, pero es algo que pues otra gente puede escuchar en su cotidianidad. No tiene el mismo significado. Exactamente. Así es. Y hablando, mira, curiosamente hablando un poco de como el ruido de la fábrica que transforma. Yo me acuerdo porque mi mamá tenía una fábrica de esquinero cuando era chico. Y curiosamente algo que pasa, sí bloqueas un poco el sonido porque son cosas que no es placentero el sonido de cómo se corta un pedazo de plástico con una sierra, y luego se frota todavía el plástico con la sierra y ay no. Pero agarras un ritmo, incluso con esos sonidos que no tienen o con los que pues tal vez no quieres convivir, pero empiezas a agarrar un ritmo, empiezas a adaptarse a esos sonidos y a distinguir cuáles son los momentos en los que haces algo. Pues no se hace placentero tal vez, pero empiezas a comprender más allá de lo que tienes que hacer, sino de cómo está trabajando tu cuerpo y cómo se está adaptando. Empiezas a tratar diferente la acción de pues lo que sea que estés haciendo, ¿no? Recogiendo basura o cortando cosas o lo que sea. Es una manera, ¿no? De vivir la música, aunque no querramos, aunque sea inconsciente, pues está ahí ese ritmo que cachamos y que lo vivimos de cierta manera y hasta tal punto, porque sí llega a ser cansado, pero ya estamos dentro de esa dinámica. Absolutamente. Y no solamente, por ejemplo, ahorita estamos hablando de máquinas, ¿no? Que tienen un ritmo constante. Pero si estás trabajando con otra gente, pues con esa otra gente vas a agarrar un ritmo. Y si estás jugando con otra gente y si estás tocando en una agrupación musical, pues todavía es más notable que tienes que agarrar un ritmo y que ese ritmo, incluso si varía, todos están sujetos a él y si cambia, hay una disrupción que no es placentera para ninguno de los miembros que está en esa agrupación musical o de trabajo o cualquier otra cosa, ¿no? Hijo, mano, ¿cómo necesitamos revincularnos con la naturaleza o irnos a estar cerca de la naturaleza para empezar a escuchar esos otros ritmos que a lo mejor van a enriquecer también nuestras posturas ante la vida? Estar más cerca de cómo emite un ave, una serpiente, cualquier otro ser vivo o incluso el árbol que se mueve completamente en la noche que en el día, las hojas. Empezar como a revincularnos con esos otros sonidos que hay en otras partes para pues a ver si encontramos algo. Y hablando un poco de ritmos específicamente, ya ahí sí no creo que podamos relacionarlo mucho con la música, pero volver a esos ritmos tan sencillo como el día y la noche y no expandir con luces la noche y no pues cambiar tanto el ritmo con cortinas y estar todo el tiempo variando el ritmo, pues oye, o sea, son cosas fundamentales de cómo se ha desarrollado nuestro organismo por miles de años. No recuerdo cuántos miles de años tiene la especie humana, ¿verdad? Pero incluso tampoco es como que la especie humana sea de un día para otro. Y sí, esos ritmos que están presentes en la naturaleza, pues no es música, tal vez, porque son pues cosas que no tienen relación con el sonido, con este movimiento de ondas mecánicas, como decía, pero pues oye, son importantísimas entenderlas porque son cosas que nos conectan a todos, no solamente a los seres humanos, ¿no? Porque incluso, pues cuando tienes hambre, así como el que tiene hambre va a ir a comer, el que se lo van a comer tiene que escapar, pues son ritmos que tenemos que agarrar y que hemos perdido, igual no tanto, más bien hemos cambiado porque pues ya también puede que no tengamos ese tipo de ritmos, pero tenemos un horario para entrar a clases, para entrar al trabajo, para salir de la chamba, para empezar a dormir, para comer, para mil cosas, ¿no? Hay que comenzar a resignificar los sonidos y los ritmos, porque luego mencionaste que el tratar de modificar un ritmo que ya existe, pues yo creo que eso sí se nota a la hora de estar cómodo en un lugar, ¿no? El estar fuera de ese ritmo que lleva el ambiente, la naturaleza que nos rodea, pero además también el salir fuera de este ritmo de vez en cuando abre nuevas perspectivas, nos abre la visión y nos da nuevos puntos de vista que podemos aplicar en nuestra vida diaria. Y ahí dentro de la música podemos hablar de un recurso artístico, ¿no? O sea, cuando estás escuchando una canción y de repente hay un silencio y se tarda poquito más y rompe poquito con el ritmo o está tal vez atrasándose un poco el tiempo en una canción de reggae y te hace sentir estas cosas, pues claro, o sea, es el contraste, no solamente está relacionado con la música, sino es un recurso artístico que pues consideramos
decimos artístico, pero igual dentro de nuestra vida y nuestra existencia biológica siempre ha existido, y el entender por qué nos llama tanto la atención es algo que no he pensado mucho, pero es algo que creo que vale muchísimo la pena, ¿no? Pensar el por qué el contraste y por qué esa distinción de algo que ocurre cíclicamente, pues nos llama más la atención y nos hace sentir cosas pues totalmente diferentes y rompe con nuestra ciclicidad. Creo que algo igual de importante que los sonidos son los silencios, porque los sonidos nos dicen algo, pero también los silencios nos están diciendo algo de manera indirecta, y sí llegan a romper como esta dinámica, pero es parte del ritmo, ¿no? Las ondas, está arriba, está abajo, está arriba, está abajo, eso es biofrecuencias. Muy bien. Es buenísimo que digas eso, porque si las cosas no tuvieran silencio, todas las ondas que oímos serían ondas sinoidales, y eso quiere decir que es un pulso que todo el tiempo está igual y naturalmente no se reproducen. De hecho, la identidad que le da, porque existen más bien tonos, que tonos los entendemos como la nota o la frecuencia raíz o fundamental de un sonido, pero también existe una identidad armónica dentro de cada cosa que reproduce un tono. Por ejemplo, una trompeta, aunque esté reproduciendo la misma nota, no va a sonar que un violín que está reproduciendo la misma nota. Y eso así, si te clavas muchísimo en la física, pues tiene que ver con los silencios que se crean por las cancelaciones del sonido, ¿no? De manera natural. De manera natural. Por eso siempre a los biólogos les estoy diciendo que el equilibrio no existe, que se olviden de esa maldita palabra. Yo no sé quién se las dijo, quién se las inseminó, pero el equilibrio, la palabra equilibrio no existe como tal, y menos en biología. Tiene que ver con estos ciclos, tiene que ver con estos encuentros, silencio y emisión de sonidos. Definitivamente, claro, en los sonidos, ondas sinoidales y sonidos incluso que hacemos ya ahora, reproducimos con música electrónica, ¿no? Que podemos utilizar una computadora para trazar el curso de cierta frecuencia, pues se nos hacen, aparte de que son poco naturales e igual eso nos causa un poco de rechazo, se pueden volver aburridos súper rápido porque estamos acostumbrados a una complejidad muchísimo mayor. De los sonidos que ocurren naturalmente en nuestro espacio, porque ya no solamente estamos hablando de los sonidos que emitimos, sino de cómo reacciona también un espacio, ¿no? La reverberación, pues otros sonidos externos que puedan alterar cómo estamos oyendo algo, ¿no? Creo que cada vez somos más intolerantes al silencio. Queremos todo el tiempo estar escuchando algo, y si hay un silencio prolongado, empezamos a sentir alarma, temor, casi queremos correr, empezar a huir, porque como que silencio, no puede ser. Y curiosamente, fíjate, creo que el silencio, el verdadero silencio, es súper hostil. Y muchas veces cuando se platica del silencio como en una visión de para que tu vida esté bien, tienes que experimentar un poco de silencio en tu vida, tienes que calmar. El silencio verdadero es súper hostil y no es absolutamente nada natural, porque incluso ahorita, si se alcanza a escuchar en la grabación, ¿verdad? Están sonando pajaritos y eso es un tipo de silencio que no es silencio real. Existe el silencio absoluto, ya sea artificial, pero nosotros, ¿crees que podamos llegar a escucharlo? A sentirlo. Yo vi un experimento en que hacían una cámara así sí, sellada. en una cámara anecoica. Y entonces eso sellaba como todos los sonidos exteriores, pero a la hora de que una persona entrara ahí, pues no había en realidad un silencio absoluto porque comenzaba a escuchar sus latidos del corazón, ¿no? Así es, y es porque no solamente escuchamos con los oídos, también escuchamos con huesos en la mandíbula, también escuchamos nuestro pulso, aunque súper calladito y en cosas extremas como en una cámara anecoica. Pero sí es imposible, nuestra interpretación del sonido es imposible callarla. O sea, no sé si los sordos, pero estoy seguro que incluso ellos, porque existen aparatos médicos, ¿no? Que reinterpretan el sonido con otras vibraciones y otras... Claro. Pero además lo sienten, ¿no? Sí, absolutamente. Sí, hay especies que no necesariamente lo escuchan, que no tienen el no sentido tienen del oído, sin embargo escuchan a través de las vibraciones en el viento, a través del pulso o de otros receptores. Exacto. No necesariamente el oído. Sí es. Murciélagos y otros. Sí, o arañas, los
pelitos de las Exactamente. arañas, ¿no? Cómo vibran y claro. Un tema que me gustaría traer aquí a la mesa es el uso de las inteligencias artificiales para la creación de estos sonidos. Esto porque el otro día yo estaba escuchando una canción y dije, es tal artista, ¿no? Y de repente me entero que esa canción estaba enteramente hecha con inteligencia artificial y me sentí súper engañado, pero a la vez había como una lucha interna mía, como de, a ver, estoy escuchando algo que no tiene ese toque humano, no tiene alma, esa melodía, pero aún así se puede llegar a disfrutar. ¿Tú qué opinas de esto? Claro. A ver, esto ya es como un debate filosófico, ¿no? Porque ya no solamente estamos hablando de la realidad de una onda. Claro, eso se puede replicar. Pero también algo que pensaba ahora que he estado pensando acerca de la genialidad es, para mí, no existe genialidad que se cree de la imitación. Puede ser que existen cosas que suenen muy bien, pero la genialidad, que es un valor, que no es una propiedad física ni una propiedad, bueno, tal vez cultural sí, porque a fin de cuentas es un valor y los valores son propiedades culturales. La genialidad es algo que yo quiero de la música. Yo quiero oír algo que me parezca genial y no solamente tiene que ver con lo que estoy oyendo, sino también tiene que ver de dónde viene, qué es lo que, bueno, de nuevo, para mí la música y como hago música, pues siempre es un poco un confrontamiento, ¿no? Con mi creatividad y pues obviamente una herramienta como la inteligencia artificial no es que no te permita, o tal vez sí es un poco que no te permita confrontarte a tu propia creatividad, ¿no? Porque a fin de cuentas te está haciendo el trabajo. E incluso hablando de otras herramientas que no necesariamente hagan música, sino que te ayuden, por ejemplo, a mezclar audio, a masterizar, a hacer todas estas otras cosas que tienen que ver más con la producción del audio y no del medio artístico que es la música. De todas maneras, pues a fin de cuentas, detrás de esas cosas también hay una genialidad. También existe un gusto de una persona que se ha forjado, que tiene muchísimas referencias y que crea algo completamente nuevo. Incluso esas herramientas que tú puedes decir, el objetivo es que suene bien y que utilizan una plantilla y lo que sea. ¿Qué significa que suene bien? ¿Qué significa cómo se le puede dar sensibilidad? ¿Cómo se le puede retener la sensibilidad de una pieza musical si utilizas una herramienta que pues no va a sentir? Nada más te va a hacer el trabajo basado en el trabajo de otros, o sea, por imitación. Te priva del proceso, ¿no? Exacto, te priva de un proceso, porque a fin de cuentas es un gusto, por eso lo seguimos haciendo, por eso lo tenemos en tan alta estima, porque es, híjole, es un placer muy grande como persona descubrir esas cosas de ti mismo, también del mundo, porque, bueno, y esto ya es otra cosa que también podemos hablar luego, no sé si nos dé el tiempo, pero hablando un poco de como la distinción de la música de las especies, no tanto de las culturas, sino de las especies y de los seres humanos, lo más lógico es pensar en los instrumentos. Nosotros como seres humanos, aparte de modificar, ese de hecho sí es un punto que lo había pensado para esta conversación, porque dije, esto seguramente les va a gustar. Aparte de modificar objetos materiales del mundo para utilizarlos para nuestra supervivencia, pues también tenemos la curiosidad de hacerlo para nuestro placer a través de instrumentos, ¿no? El primerito que se le ocurrió chocar un palo contra otro palo y dijo, esto quiero hacerlo un medio para reproducir música, pues ahí va una distinción que no sé si igual hay otros animales que lo hagan. Pues no sé, estoy pensando en el instrumento vocal que tienen otras especies. Claro, exactamente, pero modificar algo ajeno al cuerpo, o sea, hacer un instrumento como lo conocemos, Tecnológicamente. tecnológico, exacto. Esa es una cualidad meramente de la especie Superhumana, humana. Es parte exacto. del mecanismo de adaptación de la especie humana, el desarrollo Absolutamente. tecnológico, la plataforma tecnológica, pero en ese sentido pues no podríamos como decir que no tienen otros instrumentos. Sí, claro, y no tiene nada que ver con la cualidad de si es musical o no. Exacto. Tiene que ver con, pues, la capacidad de reproducir sonidos y ya. De acuerdo. E incluso si un cotorro puede imitar sonidos con su propia voz, tal vez no son sonidos naturales, sino que se inventa y pues ya hablamos de eso como cualidad musical, ¿no? No nada más como un instrumento, una herramienta, una cualidad del ser humano más que de la música, de transformar pues otras cosas del mundo para hacer música. Allí yo ya estoy metido en camisa de 11 varas con 3 palabrotas que estuviste
estuviste mencionando mientras hablabas de la inteligencia artificial, que le dicen, que para mí ya saben, ni inteligencia ni artificial. La genialidad, yo creo que es algo que sí necesitamos seguir discutiendo, porque esto que estabas planteando se proyecta incluso a un escrito o a cualquier otra expresión humana. Por eso nos estamos peleando con la herramienta de la inteligencia artificial, porque está privando de la genialidad y está queriendo homogeneizar, tender a una sola manera de comprender, sentir, ver y estar en el mundo, y eso definitivamente no va a ser evolutivamente adaptativo para la especie humana, va completamente en contra de ello. Y lo que hablabas de la improvisación, porque improvisar para mucha gente es hacer cosas por hacer, y para mí solamente tiene la capacidad de improvisar aquella persona que maneja absolutamente toda la instrumentalidad, absolutamente todo el conocimiento, absolutamente todo el proceso, absolutamente cada una de las particularidades, y si conoce el todo en esa área, entonces puede improvisar. Si no, no puede improvisar, está echándose un palomazo. Qué curioso que hables de eso, porque claro, eso es súper de la música. Los grandes improvisadores de cualquier género, sobre todo del jazz, que es donde más se utiliza, pues no es como que estén tocando nada más así porque sí, ¿no? Tiene una sensibilidad y un conocimiento tan grande de los sonidos que pueden reproducir, no nada más de el instrumento, porque igual se inventan un método completamente diferente de tocarlo, que pueden en ese mismo momento en el que están reaccionando a un sonido, una pieza, un sentimiento, pueden reproducir ellos una composición, porque es una composición, no es nada más sonido, y tienen esa sensibilidad para poder realizarlo, y es todavía mejor cuando es concreto, cuando no es solamente divagar, aunque pueden suceder cosas muy bonitas y definitivamente dentro del proceso de composición pues divagar es importantísimo, pero tener ese conocimiento y tener esa sensibilidad para hacerlo concreto, híjole, eso es súper musical. Y de los instrumentos, que no necesariamente tienen que ser solamente aquellos que están desarrollados por la plataforma tecnológica de la especie humana, sino que hay otros instrumentos en la naturaleza que no necesariamente son a partir de la tecné, sino de un instrumento que se tiene incrustado en el organismo o en el ser viviente y que lo puede manejar y utilizar tranquilamente para emitir sonidos. Sonidos, claro. Yo, para mí, sigue en muchos casos haciendo música, pero aquí el experto dice que son sonidos, entonces pues que él siga pensando eso, yo sigo pensando que pueden hacer música si quieren. Sí, claro. A mí me gustaría preguntarte, tú como compositor oficial de la música de Biofrecuencias, ¿qué proceso llevaste con la música de Biofrecuencias? ¿Cómo te sentías? ¿Qué te dijimos que le pusieras? ¿Tú qué le metiste de tu parte? ¿En qué te inspiraste? Pues en la intro creo que es muy claro, pero igual si a alguien se le fue, empecé con un beat que es simulando los latidos del corazón, ¿no? Un poco más lento de lo normal, de lo recomendable, de lo saludable, pero pues empecé con eso porque dije, un podcast que tiene que ver con la vida, si bien no todos los seres vivos tenemos un sistema vascular, pues desde nuestro punto de vista, desde el ser humano, es lo primero con lo que podemos conectar, ya sea desde el vientre de nuestra madre, ¿no? O sea, es lo primero con lo que conectamos. Y ya el resto porque realmente no tuve ninguna indicación, fue Ricardo el que me invitó y me dijo, haz lo que tú quieras, ya ahí te criticaremos, me dijo, ya si no me gusta, pues te lo regreso, que no sé qué, no es cierto. Pues hice esa primer intro pensando en los latidos del corazón y luego curiosamente no pensé tanto en el podcast, sino pensé en lo que me estaba evocando esa primera composición para hacer las demás piezas. Así es. Y eso sí, utilizar voz. De hecho, tiene casi todo, excepción de pues ciertos golpes, ¿no? De beats y de guitarra con efectos. Pues lo que a mí más me gustó y lo que más resonó conmigo fueron las voces que utilicé. O sea que presten atención a la música de Biofrecuencias, atención, porque allí van a encontrar voces, aunque no parezca. Y entonces la naturaleza también inspira para la creación. Pues a ver, la creación solamente la podemos entender desde que estamos vivos. Así de sencillo. A todo lo que reaccionamos, lo que podamos crear, pues es parte de la vida. Y todo lo que somos. Y todo lo que somos. Somos vida. Así es. No solo somos lo que somos porque somos, sino somos lo que somos porque todo lo demás también ha sido antes que nosotros y de ahí venimos todos. Todos somos sonido,
Todos somos música, todos somos músicos, compositores y unos sensibles. A final de cuentas, también todos traemos el ritmo, todos traemos los beats, todos traemos todo inserto en nuestro organismo y nada más es cuestión de dejarlo que salga y que se exprese. Así es lo que te iba a decir. Algunos somos mejores que otros porque pues, simplemente no lo reprimimos tanto, pero está en todos poder hacer música. Los que queramos podemos seguir haciendo música. Así es. Con los demás, como Con bien los dijiste demás, hace rato, porque no estamos mejor. solos, estamos interconectados. Así es. Ahora tú vas a tener que decir la música que yo mismo he producido para este programa de radio. La música que escucharon al principio y al final de este programa, pues ha sido música que he compuesto y producido yo mismo, León Plaza Corona, con todo el gusto. Y para Biofrecuencias, Josué y Ricardo Ramírez. Muchísimas gracias, querido León. No va a ser la última vez, ¿eh? Pásanos, por favor, a algún lugar en donde te puedan contactar. Ahora ya es Instagram. Ah, exacto. Mi Instagram, que es León PC de Plaza Corona 005, ahí me pueden contactar. Contrataciones, salidas para un cafecito, lo que a ustedes se les ofrezca. Sí, también, pero no es mi música, es de la banda, que se llama Prueba de Sonido. Pueden escucharlo en Spotify, Apple Music, Tidal, YouTube, en cualquier plataforma de streaming. Muchas gracias. Bueno, también queríamos agradecer algunos comentarios que nos han enviado. A Andrea Reyes, saludos. A Rosa Elvira Valdés, Coahuila, también saludos, que están ahí al pendiente de Biofrecuencias y comentando también. Los invitamos a comentar lo que se les ocurra, ya sea en Spotify, en YouTube o al correo biofrecuencias1@gmail.com. Y muchísimas gracias. Un gustazo. Biofrecuencias. Biofrecuencias. Expandiendo las frecuencias sobre los conocimientos biológicos.